Hola, buenos días. Les doy la bienvenida a mi canal La Cosmobiología de Kukulcán. Soy Mario Donoso, autor del canal y del libro del mismo nombre. Hoy vamos a descender un poco y vamos a dejar de lado el contexto de astrología mundana que veníamos hablando y nos vamos a centrar en dos grandes y trágicos personajes que nos demuestran que la astrología es mucho más que una especie de coaching psicológico, un diván en donde tú cuentas tus problemas, sino que más bien es una matriz fría, rígida y determinista que, como titiritero, maneja los hilos del destino. Estos dos personajes que traigo a colación son dos personas que tienen historias distintas en tiempos diferentes en el siglo XX, ya que uno tuvo la posibilidad de alcanzar el éxito, mientras que el otro tuvo que perder su vida en contextos bastante dramáticos. Me refiero a Salvador Allende y al general Francisco Franco de España. Así que vamos a analizar y vamos a descubrir efectivamente cómo la astrología predice de manera dramática el destino de estos dos personajes, obviamente en un contexto sin ningún tipo de apasionamiento ideológico, sino más bien vistos como vectores históricos que nos ayudan a entender a estos dos personajes y el tiempo en el cual vivieron. Vamos a mostrar la presentación. Ya está. Bien, como les decía, el general Francisco Franco, español, y el médico chileno Salvador Allende Gossen. Lo primero que hay que distinguir es sobre Salvador Allende, en su carta natal, sin perjuicio de que no vamos a profundizar el contexto de la carta, sino que más bien a ver aspectos predictivos de los atacires C13 y C52. Hay el Almudevi de Allende es Júpiter, según Guido Bonatti, y el Señor de la Natividad, según Benesra, es Júpiter. Lo importante de esto es que al cumplir 65 años, eh, el planeta regente de la circunambulación, que es la dirección del ascendente por tiempos ascensionales, es Marte. Y esto inició con fecha 27 de junio de 1973. Veremos la importancia de esta fecha porque va a significar el decantamiento de procesos bastante rígidos y crudos en la historia chilena. Para hacer un buen análisis, yo siempre tengo en consideración la dodecatemoria, específicamente porque nos hablan de todos estos patrones ocultos de la carta natal y que entregan información consustancial para poder entender la naturaleza de los hechos que afectan a las personas. Aquí el médico presidente chileno tiene una T cuadrada muy vistosa, cuyo apex es el parte de fortuna, perdón, es el parte del espíritu que hace conjunción con el Plutón de la dodecatemoria. Esto ya habla de la profundidad de las crisis y las transformaciones que tienen que ver en su aspecto profesional en Casa 11, los grupos grandes, los vínculos, las naciones, los partidos políticos, los sindicatos, que es precisamente en donde la unidad popular se hacía más fuerte. Este hace una cuadratura nada más y nada menos que al mismo Plutón, lo que habla del profundo deseo y efecto transformacional y depurador que tuvo la elección de Allende, y hace una oposición nada más y nada menos que a la Sigia natal, que es la semilla de la encarnación, en conjunto con nuevamente el parte del espíritu, que es la vocación, la profesión. Y esto nuevamente vuelve a ser una cuadratura al, al, parte, al parte del espíritu con Plutón. Veamos la importancia. Allende ya venía en varias campañas fallidas para ocupar la presidencia de la República. Y en 1969, específicamente el 22 de julio,
a través de la TASIR 52 estamos viendo, Allende jura como senador por la circunscripción de Chiloé. ¿Cuál es la importancia? Que ustedes se fijan que a través de la TASIR 52 el ascendente está en conjunción con Plutón. Como habíamos dicho, Plutón acá es un vértice de esta T cuadrada. Por lo tanto, toda esta energía de oposición y de ruptura se configura para esa época, lo cual ya da señales de toda la energía y la complejidad de los tiempos que van a venir más adelante, ya que este ascendente en conjunción con Plutón también hace una cuadratura nada más y nada menos que a Marte. Por lo tanto, la beligerancia estaba ya bastante preconfigurada. Seguimos avanzando en el tiempo. Acá estamos en la ratificación del Congreso de la elección de 1970. Claro, porque en Chile en esa época eh, compitió Allende y no obtuvo la primera mayoría, por lo cual la Constitución de 1925 exigía que fuese ratificado por el Congreso. Esto ocurrió en octubre de 1970, el 24 de octubre, y como observarán por dodecatemoria, en esa fecha, el Sol estaba conjunto con Urano, acá, y por Atacir C52, nuevamente el ascendente avanza y hace conjunción al Sol y al nodo norte. Y esto hace una cuadratura al medio cielo que ya está en casa 12, la casa de la reclusión, de los hospitales, de los enemigos ocultos. Y además también hace otra cuadratura al Marte. Ya vemos acá están los aspectos, nada más y nada menos que al Sol es esta conjunción. Sigamos avanzando. Aquí es donde le hacía referencia a la época que marca la carta natal de la distribución, ya que Marte es el señor de la distribución para esa fecha, y está el 29 de junio de 1963 en Chile se produce un tanquetazo en donde el coronel Super intenta un golpe de estado, básicamente hasta llega a La Moneda con sus tanques y produce un fallido intento de golpe que es controlado básicamente por el ejército leal, que en esos tiempos estaba a favor de una disciplina estrictamente constitucionalista, y toman prisioneros a estos intentos, a estos golpistas. ¿Qué es la relevancia de esto? Es que si ustedes se fijan, para 1973, para el 26 de junio, el ascendente estaba en conjunción con Marte. Además, Marte estaba en conjunción con la cúspide de la casa 7, que son los enemigos abiertos, y en cúspide con casa 1, activando una poderosa cuadratura, ya que Marte hace cuadratura al mismo Marte, Marte hace cuadratura a Urano, Urano vuelve a hacer una cuadratura a Urano en tránsito, y Urano nuevamente hace una cuadratura con este stellium que está acá, específicamente con Marte. Como se observará, Marte está en Cáncer, por tanto está en caída y está conjunto nada más y nada menos que a Saturno, que está en exilio en Cáncer, en la casa 4, que es, según Firmicus Maternus, el funeral, el principio y el término de las cosas. Así es que claramente era una situación bastante compleja por la estructura de aspectos que se van configurando para esa época. Mira, esto es interesante. Aquí se produce para el 26 de junio el tercer fuego nuevo de Chile, que se da obviamente el 22 de diciembre de 1973. En este tercer fuego nuevo, a través de la C52, que avanza 6 grados como 92 por año, observamos que la Constitución de
818, como lo habíamos establecido, tiene un ascendente en Tauro, haciendo esta T cuadrada acá, como lo explicamos en un video anterior. Y para esa misma época, si ustedes se fijan, el ascendente hacía conjunción a Marte, como lo hemos dicho. Veamos ahora específicamente para el quiebre de la democracia en 1973, para el 11 de septiembre. Ya para ese día, el ascendente está directamente conjunto con el fondo del cielo, activando toda esta poderosa cuadratura con Marte y con Urano, Urano nuevamente con Urano del Atacir C52 y nuevamente con el Stellium de la cuadratura. Por lo tanto, la situación estaba absolutamente definida y cada cuando se elige un presidente siempre sería muy interesante tener a la vista qué es lo que trae en su equipaje, cuáles son las configuraciones que se pueden dar, qué atacires los pueden afectar y claramente si se hubiese tenido a la vista esto por alguien en 1970 habría sido bastante cuestionable la elección de Allende como presidente porque estaba asegurada una situación astrológicamente muy compleja que terminó obviamente en el quiebre de la democracia de ese periodo. Bien, nos toca traer a colación al segundo invitado, que es el general Francisco Franco, una figura bastante polémica, ya que como sabemos se sumó a la sublevación en último minuto a cargo de los ejércitos de África y que tuvo un rol muy cuestionable después efectivamente de haber tomado el poder en 1939 con más de medio millón de personas exiliadas, otros tantos 500.000 personas en las cárceles, así que es una figura que tiene muchos detractores y también mucha gente que la apoya. Así es que, sin inmiscuirnos respecto de los juicios valóricos, vamos a ver efectivamente cómo la astrología predice a través de estos atacires el momento más relevantes de la llegada de Francisco Franco al gobierno español y al triunfo obviamente en la guerra civil. Aquí está. Esta es la carta natal de Francisco Franco. Como se verá, aquí tiene, como dice la astrología moderna, un rectángulo místico, que es una configuración en donde hay sextiles y trígonos que están construidos en equilibrio por estas oposiciones. Lo interesante de esto es que Saturno se encuentra en dignidad aquí en Libra y muy cerca de Matrix, que es una estrella que se le conoce como la hacedora de viudas, en el grado 8 de Libra. Esto hace una oposición a Júpiter, Júpiter que está en Aries, la impulsividad, y como Júpiter está peregrino, no tiene mayor eh, exaltaciones o ninguna dignidad esencial, hay que mirar dónde está Marte. Y Marte está en Pisces, como ustedes se verán, es el ápex, la cúspide de una gran T cuadrada, que tendrá mucha importancia, porque hace una cuadratura a este stellium, en donde está la Luna, Neptuno y Plutón, y Aldebarán, el ojo del toro, está en el grado 8, casi conjunto con Plutón en casa 9. Por eso también su ideología, sus leyes fueron tan rigurosas y deterministas y tan castigadores también. Pues aquí hay una oposición directamente hacia el Sol. El Sol que tiene una conjunción nada más que con Antares y Restaban y también con el gran atractor. Pese que el gran atractor es algo moderno, no estaba contemplado en la astrología clásica, pero yo lo coloco aquí como coladero ya que también es una influencia o probablemente puede ser una influencia astrológica ya que la astrología es la ciencia de la luz. Desconocemos hoy día si la gravedad de este gran atractor tiene algún efecto, pero a colación se coloca. Y el ascendente
es en Virgo, lo cual habla del orden, de la disciplina, y que Franco llevó una vida muy disciplinada, muy organizada durante sus 40 años de gobierno. Miren qué importante es esta fecha, el 25 de julio de 1938, igual que Allende, Franco tiene un cambio de cronocrator. En plena guerra civil, Marte empieza a hacer su gran señor a través de la distribución del ascendente por la circunambulación. Este es el 25 de julio. Avancemos. Aquí está el inicio de la guerra civil, básicamente en Melilla, en 1936. Nuevamente, el Atacil C-13 vuelve a entregarnos una información valiosa, ya que Mercurio y el Nodo Norte están conjuntos acá en Tauro, en casa 8, la casa de la muerte, de las transformaciones, de los dineros de otros, y hace una oposición a Urano. Urano en casa 2, que básicamente podríamos asociarlo con el gobierno de la República por el tema revolucionario que implica. Y como es la casa 8 recurso de esto, el franquismo también se nutrió mucho durante el inicio de la guerra civil de la ayuda de Alemania y de Italia con tanques y soldados, lo cual sin duda que desequilibró la balanza en favor de los sublevados nacionalistas. Aquí también, como se observará, Marte y Venus en casa 6 en Pisces hace una oposición al nodo norte en Virgo. En casa 6, que es la casa de la disciplina, también la casa del ejército, lo cual activa esta cuadratura con el stellium y o con el sol en Sagitario. Este es el mismo Melilla, pero a través de Atacil C52. Aquí, ¿qué es lo importante? Es la conjunción de Júpiter con la Luna, que hace oposición al Saturno natal, y también hacen una oposición al Sol de la taxisa 52. Ya habíamos dicho que Júpiter no tenía ninguna divinidad y había que ver dónde estaba Marte, que estaba aquí con una T cuadrada en su carta natal. Aquí está haciendo Marte esta cuadratura al estelium, pero fíjense en este detalle. Aquí el parte de la fortuna hace un trigo con el ascendente y el ascendente está ingresando a la cúspide de la casa 11, que son los grandes aliados. Pues hacía referencia a la ayuda que tuvo las potencias del eje. Esto es importante porque es la batalla del Esbro en 1938, el 25 de julio, que es la época en donde también Franco inicia el periodo con Marte como distribuidor del ascendente. Esta batalla se produjo por la asfixia que estaba la República y en una manera de congestionar la presión sobre Valencia, el general Vicente Rojo no encontró nada mejor que atravesar el Esbro con sus mejores unidades. Franco lo dejó ingresar y una vez que estuviesen con unos kilómetros dentro de profundidad, lo atacó con toda su artillería, lo cual llevó a la República a perder tal vez sus últimas reservas en ejército y en materiales de guerra, lo cual decantó en una caída bastante más rápida, ya que no tenía suministro y sus principales unidades fueron destruidas en esta batalla, no así como Franco, que tenía el apoyo de las potencias del eje. Aquí hace conjunción a un grado Saturno con Júpiter. Aquí, nuevamente. Y Júpiter, perdón. Y Saturno está en caída en Aries, haciendo esta oposición al Saturno natal. Y a Júpiter. Hay una recepción mutua. Aquí también nos habla de Sol y Plutón, una gran transformación que activa a efectivamente este stellium, específicamente a la Luna, que el pueblo, y Marte como el apex, la cabeza, haciendo esta oposición nuevamente al Marte natal.
La 2 de Captamoria también es importante en este periodo para la batalla del Ebro porque nos entrega información adicional. Fíjense, el Sol está conjunto con el parte de la fortuna. Y para esa fecha, el Sol habíamos dicho que estaba conjunto con Plutón, activando esta T cuadrada por C13 y a través del la de 2 de Categoría. Bueno, con esto ponemos fin a la presentación, sin más que decir que efectivamente el destino es un reloj bien sincronizado y que independientemente de las creencias o valores ideológicos y políticos va a operar en contra o a favor de lo que uno piense, lo que siente. Por eso es fútil estas ideas de abonarse con los planetas, de hacer rituales, quemar inciensos para granjearse el beneficio de los cielos, cuando el destino opera con leyes rígidas y exentas de cualquier influencia humana. Bueno, nos vemos hasta la próxima entrega.